Hola, bienvenidos. Esto es La Lira de Psique y este es un pequeño y breve video de introducción a la historia o al mito, el significado, su definición o cuáles son los diferentes mitos que existen y aprender cómo a clasificarlos y también a diferenciarlos de lo más común que es el cuento o una leyenda y demás. Y bueno, pues este video decidí hacerlo debido a que ya me estaban pidiendo por ahí que empezara a introducir ya videos sobre la cultura griega y claro que sí, con todo gusto, pero creo que antes primero tenemos que definir qué es el mito. ¿Qué es el mito? ¿Qué es lo que abarca lo mitológico? Y hacer poder como compararlo, ¿verdad? Con otro tipo de narraciones. Generalmente las definiciones comunes acerca del mito van desde que es un comentario o una explicación a acontecimientos que se nos escapan, ¿no? Que se escapan a nuestra lógica o a nuestra razón y es una respuesta natural del ser humano crear una historia donde nosotros podamos responder a esas preguntas, que ya sea que tengan que ver con fuerzas de la naturaleza o con sucesos a los que nosotros identificamos como religiosos o mágicos. Y esto va muy de la mano con el significado que tiene la palabra mito, porque mito viene de como de contar, de un cuento, ¿verdad? De contar algo. Entonces de ahí, y además, ¿no? A partir de Platón y demás otros filósofos, el mito fue como volviéndose algo fantasioso, ¿no? Como que no era algo en lo que se podía confiar porque era la creación fantástica de del ser humano en civilización y en cierto momento en particular. Ok, entonces en su momento un mito se utilizó como para poder explicar diferentes áreas de la vida del ser humano, ¿verdad? Como, no sé, aspectos morales, aspectos físicos inclusive, aspectos emocionales, utilizaron símbolos, utilizaron a los mismos dioses, eventos de la naturaleza, para poder crear una relación entre ellos y de alguna manera transmitir algún tipo de enseñanza. Los mitos son una cosa muy curiosa porque estoy yo muy segura de que cuando empiece a adentrarme, por ejemplo, en los mitos griegos, voy a estar diciendo, bueno, se dice que aquí termina la historia, pero también se dice que, por ejemplo, este personaje siguió viviendo en tal o cual lugar y vivió todavía estas experiencias. Entonces, no hay una estabilidad en cuestión a los mitos de decir fue así, se dio así y terminó así en tal o tal periodo y en tal lugar. No, los mitos son inconsistentes. Son inconsistentes porque es parte de la tradición oral. Cuando nosotros hablamos de mitos nos estamos refiriendo todavía a mucho tiempo antes, ¿verdad? En la fundación de las primeras ciudades, de los primeros momentos históricos de la humanidad que quedaron registrados no porque alguien hubiera escrito sobre ellos, sino que en su momento estas historias, estos mitos por tradición oral llegaron a sobrevivir cuando ya se inventa la escritura y bueno, ya puede quedar un registro documentado, pero entonces por eso son inconsistentes, porque se dice una cosa, pero también se dice otra, entonces se han registrado ya posteriormente todos esos comentarios acerca de los mitos. De ahí que no se pueda a veces asegurar, ¿verdad? Que así fue. No es que yo escuché que aparte, no sé, Afrodita pasó por esto otro. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Porque los mitos son inconsistentes. Ahora, son alusivos por naturaleza porque generalmente no te van a decir directamente qué es lo que te están tratando de dar a entender, sino que te lo van a dejar a ti, a tu criterio, a que hagas un trabajo como interno de significación para que tú de alguna manera integres esa historia como experiencia personal, pero no te lo van a decir de manera directa, sino que te lo van a decir de manera velada, por eso son alusivos por naturaleza.
Bueno, y hay una parte, sobre todo a partir, les repito, como de que empieza ya la tradición oral a pasar a una etapa de la historia en la cual ya todo va a estar documentado, en el cual, pues bueno, va a ser como muy evidente el hecho de que el mito es un cuento, ¿verdad? Es decir, ya no hay esa creencia no sé, de esta convivencia cotidiana, por ejemplo, entre dioses y entre héroes y entre simples mortales, ¿verdad? Entonces, creo que a partir de más o menos por el tiempo de ahí de Platón, se marca un paso hacia la razón, hacia la inteligencia, hacia el análisis, la lógica, y bueno, pues el mito en muchas ocasiones va a carecer precisamente de los elementos que llevarían a que se creyera como algo lógico, ¿verdad? Perdón, como algo que haya sucedido realmente. Entonces se va a convertir como en esa historia que contaban los abuelos, como para dejarte una enseñanza, pero que es fantástica. O sea, no es algo que realmente haya pasado, sino que inclusive puede llegar a querer convertirla como en una historia, ¿no? En una historia más, pero la realidad es que los mitos se van a diferenciar muchísimo de las simples historias y de los simples cuentos populares de la región a la que pertenezcan. No todas, esta frase me gusta mucho, y es, no todas las historias son mitos, solo aquellas conocidas como historias tradicionales. Y para esto es necesario una serie de características que les voy a enlistar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los cuentos populares nos hablan principalmente de aventuras, de intrigas, de ingenio, incluso pueden meter elementos sobrenaturales, ¿verdad? Pero en una sociedad oral, en una sociedad en la cual el reunirse y el contar toda esta serie de historias, cuentos, leyendas y demás, ¿verdad? Mitos incluyéndoles, no todas esas historias van a llegar a convertirse en mitos. No todas esas historias traen detrás esas respuestas a esas grandes preguntas. Y bueno, ahora les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ahí observar una tablita que hice y que me gustaría que ustedes observaran. Ahí, discúlpenme si me tardo un poquito, no quiero cortar, pero creo que sí es importante que lo observen. Ok. Bueno, pues acá como ustedes pueden encontrar, tenemos por un lado los cuentos populares y tenemos por otro lado los mitos griegos, que es con lo que lo estoy comparando. Por un lado, en los cuentos populares, pues bueno, tenemos que tienden a tratar acerca de la vida de las personas en general, ¿verdad? Problemas de la gente común. A diferencia que en los mitos generalmente van a tratar sobre dioses, sobre héroes o sobre figuras aristócratas de la nobleza. Por otro lado, en los cuentos populares, las preocupaciones sociales se restringen mucho a la familia, pero en los mitos hay problemas grandes como la inevitabilidad de la muerte, las cuestiones institucionales, la justificación de la realeza, la fundación de las ciudades, las guerras, ¿no? Pues, también incluyéndolo. Entonces las preocupaciones son distintas. No es a lo mejor de pronto problemas que tienen que ver más con lo cotidiano y con el pueblo común y con problemas entre gente del pueblo, por así decirlo, ¿verdad? Sino son problemas como con un peso inclusive hasta moral, espiritual, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos los temas, acá son temas por ende mucho más comunes y acá son preocupaciones, acá por ejemplo en el caso de Edipo, ¿no? Preocupaciones sobre el incesto, los límites que se marcan en una relación y como el mito de Edipo hay muchos otros que tratan también estos límites de la sexualidad lícita, por ejemplo. Y digamos que los temas, al estar también muy relacionados ya desde un principio con dioses, con héroes, escapan de pronto
a los problemas que puede tener un ciudadano común, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos a Hércules. Acá el tema es completamente algo que se nos escapa, los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo. Y tenemos también por ahí los elementos sobrenaturales. Acá en el caso de los mitos, siempre, siempre, siempre hay un dios, hay un semidios o hay una criatura divina por ahí, héroes también, semidioses inclusive, y vemos que trata temas todavía muchísimo más profundos como las cosmovisiones de cada cultura. En este caso, la teogonía, por ejemplo, a mí me encanta como ejemplo porque te está contando cómo se creó el mundo, las diferentes edades de la vida del ser humano y en sociedad, ¿verdad? En su conjunto. Y entonces son como temas muy diferentes. En el caso de los cuentos pueden estar ubicados en un lugar, en un momento histórico, pero en el caso de los mitos son intemporales, o sea, ¿cuándo sucedió? Bueno, hay registros que a lo mejor en Creta ciertas monedas, los frescos que se encuentran en la ciudad te pueden dar a entender que sí, el laberinto de Nosos, entonces hay cosas que de pronto uno podría intentar como especificar una época, ¿no? En el caso de esta historia del Minotauro, pero como son tan alusivos y como hay inconsistencia dentro de ellos, son atemporales. Realmente podemos hacer el intento para fijar un mito en alguna época, no en un año, ¿verdad? En una época en la cual podría haber sucedido, pero realmente es mayor la atemporalidad. Bueno, esto por una parte. No me quiero extender más. Había comentado que iba a ser un video muy breve. Voy a nada más como también dividir los tipos de mitos que podemos nosotros escuchar. Por ejemplo, están los mitos divinos, que son narraciones completamente de los dioses, y el nacimiento, cómo es que se da el nacimiento de cada uno de ellos, o las peleas entre dioses, las guerras también, son, digamos, mitos que tratan más profundamente lo divino. Tenemos los mitos heroicos, por ejemplo, Perseo, Teseo, o la búsqueda del vellocinio de oro, por ejemplo, de Hércules, ¿no? Son mitos que están formados por relatos de ya sea que se incluye la realeza también con los héroes, y estos mitos me encantan porque casi siempre al estar más relacionado un poquito más acá del lado del humano, nos hablan de esa búsqueda, ¿no? De esa búsqueda del ser humano de encontrar su propio sentido de nobleza, y no de nobleza de pertenecer a la parte de la realeza, ¿no? Sino esa nobleza interna que tenemos como especie, ¿no? Como simplemente por ser humanos. Entonces, esta es la parte de los mitos heroicos que hablan específicamente de todas las proezas por parte de todos los héroes. Y también tenemos mitos cosmogónicos, que obviamente tratarían sobre el origen del universo, ¿no? Desde la creación. Ahí, por ejemplo, tenemos incluso mitos que nos hablan sobre las edades del hombre, o mitos que nos hablan sobre el inicio, ¿no? Del caos y demás. Tenemos los teogónicos, que van como muy de la mano, ¿verdad? Porque nos hablan sobre el origen del nacimiento de los dioses. Quiénes son, de dónde surgen y cuáles son sus características. Tenemos mitos antropogónicos que tratan el origen del hombre, cómo es que se dio por ahí. Por ejemplo, tenemos dentro de las mismas edades del hombre se va explicando, ¿verdad?, cuál ha sido el origen de nosotros. Incluso en cultos mistéricos que, por ejemplo,
no sé, se me ocurre ahorita el órfico, también te dan una explicación de cómo surgimos nosotros los humanos como especie. Tenemos los etiológicos, que serían la fundación de determinadas instituciones, ciudades, por ejemplo. Estos mitos también estuvieron siendo muy utilizados, son muy importantes cuando nos acercamos también a conocer los misterios, como por ejemplo de Samotracia, y hay otros misterios por ahí en los cuales se nos explica cómo se fundaron las ciudades o instituciones, ¿verdad? Y bueno, tenemos los mitos que también nos hablan sobre el inframundo, sobre el Hades, el Tártaro y todas estas regiones que hay en el Hades, ¿verdad? Y también tenemos los mitos que de alguna manera nos ayudan a empezar a hacernos preguntas respecto a lo que está bien y a lo que está mal, ¿no? Viéndolo desde el aspecto moral. Y bueno, ya para terminar, pues sí, me gustaría que, no sé, como hacerles llegar el hecho de que el mito va más allá de una narración fantástica, va más allá de una historia, de un cuento, sino que es como digamos, vehículo perfecto para transmitirnos una verdad que no puede ser revelada, no puede ser dicha de una manera directa. Generalmente los mitos son muy antiguos, por eso vienen de la tradición oral y por eso han sobrevivido. No sobrevive cualquier historia, sino aquella que nos va a responder una pregunta importante, ¿verdad? Veíamos ahorita las diferencias entre los cuentos y entre los mitos y veíamos, por ejemplo, cómo los temas cotidianos se van a diferenciar de las grandes verdades, cómo se hizo el universo, cómo es que estamos acá los hombres, cuál es nuestra relación con lo divino, cuál es nuestro grado de inmortalidad. Entonces, todas estas preguntas no se van a responder en un cuento, en una leyenda o en una fábula, sino que utilizan al mito con sus símbolos, con sus imágenes, con sus metáforas para decírtelo. Los grandes sabios, no sé, poetas de la antigüedad, hablaban en este lenguaje mitológico para transmitirte una verdad psicológica que no puede ser dicha de manera directa, porque si te lo digo de manera directa, la enseñanza que está de fondo no la vas a adquirir. Tengo que decírtelo de manera velada, por medio de símbolos, por medio de imágenes, por medio de metáforas, por medio de esta historia, para que cuando lo escuches, lo analices y lo integres, obtengas esa respuesta que está detrás de cada uno de los mitos. Entonces, para mí, esto principalmente va a ser lo que diferencie completamente un mito de cualquier otra historia, cuento, leyenda, fábula o como ustedes le quieran llamar. Y bueno, pues con esto precisamente me gustaría cerrar. El siguiente video va a tratar de la mitología griega, se los digo como spoiler. Vamos a empezar precisamente con mitos que nos narren la historia de la creación del universo, por así decirlo, y de los primeros dioses. No voy a abarcar todas porque son varias generaciones de dioses, nos vamos a quedar con el inicio de los tiempos y la primera generación de dioses, los dioses primigenios. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que este video no haya sido muy largo, no haya sido muy aburrido y les haya ayudado en algo y haya como aclarado un poco todo este asunto de los mitos para que entonces cuando ya estemos escuchando, que estemos viendo estas narraciones fantásticas de la creación de los dioses, del ser humano y del universo, comprendamos que detrás de estos mitos hay una enseñanza, hay un secreto por ahí que te están diciendo tus antepasados. Muchísimas gracias a todos.